Iván Castro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación a tu programa una vez más. Muy bien, pues aquí sufriendo un poco, ¿no? Lo que está sufriendo todo el mundo en cuanto a noticias que nos llegan de Ucrania y demás. Y nada, aquí estoy contigo hoy para poner un poquito en claro todo lo que se vive alrededor de los cielos de Rusia y Ucrania en estos momentos, ¿no? Prácticamente. Lamentablemente estamos viendo esta guerra entre Rusia y Ucrania, algo que no debería ocurrir, pero en estos primeros días de conflicto bélico se habló de que un icono de los cielos ucranianos o del mundo en general había caído, ¿no? Pero la información no llegaba del todo, digamos, oficial, llegaba con cuentagotas. Algunos decían que sí, que había sido destruido este Antonov, otros decían que no. Iván Castro, ¿qué ocurrió finalmente? Sí, el Antonov, el 225, eh, bueno, hasta este momento, hasta hace unos días prácticamente, era el avión más grande del mundo. No había duda, era un poco el gigante de los cielos, era el avión que más carga podía hacer en la historia de la aviación hasta este momento. El gigante de los cielos, su apellido, digamos, el Antonov 225 en Rilla, la palabra esta que sigue o que precede a su modelo significa incluso sueño en el idioma ucraniano. Y, y lo han desaparecido, ¿no? Por decirlo de esa manera. Ha sido algo incluso buscado. Se está hablando de que prácticamente ha sido algo que se ha dado dentro de los combates entre rusos y ucranianos, etcétera, pero no, era, ya sabemos a ciencia cierta que era un objetivo ruso, 100%, querían atacarlo, querían destruirlo. Y bueno, al final el objetivo lo han conseguido, ¿no? De hecho, se intentó en dos ofensivas. Hubo un primer intento de destrucción que se llevó a cabo prácticamente el primer día de la invasión rusa en Ucrania. Saltaron paracaidistas de un cuerpo militar ruso que se llama el VDV, y sobre el aeropuerto de Gostomel, que era donde estaba basado este gigante de los cielos. Y ese ataque fue un poco repelido por esas fuerzas ucranianas que se llaman los Spetsnaz, y son fuerzas militares, son tropas militares especiales de Ucrania, y lo repelieron, ¿no? Pero ya hubo una segunda ofensiva al aeropuerto de Gostomel y el avión fue alcanzado de lleno. De hecho, empezamos a ver imágenes del hangar, el avión estaba prácticamente parte en llamas, se veía la cola que estaba perfecta, pero sin embargo el resto del avión se veía que estaba dañado. Y ya incluso uno de sus comandantes, el capitán Dimitro, en las redes sociales empezó a confirmar ya que prácticamente pues el avión había sido destruido, ¿no? El aeropuerto de Gostomel es la casa del constructor, digamos, del avión, que se llama, es un Antonov, ¿no? La Antonov Company, y prácticamente es donde él tenía su base. Mucha gente se pregunta que por qué no se sacó el avión antes de los ataques. Las revisiones de los aviones, ya no os digo ni siquiera cómo serían estas, que son a grandísima escala, son fases en las que se desmontan varias partes del avión y se desmontan motores, se desmontan piezas, parte del fuselaje, etcétera, y eso no es fácil montarlo, vamos, ni en un día, ni siquiera en varios. Probablemente le ha pillado en medio de una inspección al avión, estaba medio desmontado y hubieran tardado casi igual una semana en ponerle las piezas y echarlo a volar. Entonces prácticamente era imposible que, bueno, pues que se hubiera salvado, ¿no? Este avión era operado por la Antonov Airlines, que es la compañía aérea de la Antonov Company. Y de hecho en ese ataque han sido alcanzados más aviones Antonov, hay aviones destruidos Antonov 26, Antonov 28, un Antonov 74. Luego hay varios Antonov 124 que siguen, digamos que en tamaño al Antonov 225,
que sería el segundo más grande, y esos modelos, había 5 incluso, estaban totalmente a salvo, estaban fuera de Ucrania. El Antonov 124 es el Antonov Ruslan, o se le conoce como el hermano pequeño, ¿no?, del Antonov 225. Este tiene 4 motores, no como el Antonov 225 que tiene 6, y estaban totalmente a salvo, estaban fuera de Ucrania, ¿no? La Antonov Airlines, que como te dije antes es la compañía de Antonov Company, que es el que fabrica el avión, es la que opera este Antonov 225, y aparte de operar el avión más grande del mundo, prácticamente era como un símbolo de la resistencia en Ucrania, ¿no? Desde el mismo momento prácticamente que Ucrania se independiza de la antigua Unión Soviética, de repúblicas de socialistas soviéticas, la URSS, pues permaneció un poco como el símbolo de la resistencia en Ucrania a lo que era la antigua época soviética. El Antonov 225 es un avión que no nació para la carga. Digamos que sí nació para la carga, pero no para hacer cargamentos como los que hace o como los que hacía actualmente, sino que fue fabricado para la carrera espacial soviética. Su única misión era trasladar al transbordador espacial ruso Buran, que si lo ve la gente en las fotos es prácticamente pues como el transbordador americano, como el Columbia, como el Challenger, tenía más o menos el mismo aspecto. Era un transbordador espacial que lo había construido una compañía soviética que se llamaba la OKB-5, en la antigua Unión Soviética, y de hecho fue la compañía que logró poner la primera vez en el espacio este transbordador de forma no tripulada. Y cuando en 1991 Ucrania se independiza de la antigua URSS, pues el avión, el 225, ya se queda en el aeropuerto de Kiev, y ahí empiezan a usarse en este tipo de misiones humanitarias, que es a lo que lo teníamos ahora más acostumbrado, o cargamentos de otro tipo, etcétera. ¿Y por qué se crea el Antonov 225 para llevar al Buran, al transbordador espacial? Pues muy sencillo. El transbordador se fabricaba en Moscú, había que llevarlo hasta el sur de Kazajistán, que era donde se tenía que lanzar, y para moverlo pues había que seguir una ruta que cruzaba ríos, pasaba por el mismísimo medio de los montes Urales, y bueno, para los rusos era aquello un poco una obra faraónica, ¿no? Entonces se decidió que había que trasladarlo por el aire, que era más fácil, pero el Antonov 124, que era el más grande por aquel entonces, no era suficiente, con lo cual al final pues crean este avión, que era el más grande del mundo actualmente, y lo llega a transportar hasta en 14 ocasiones, el transbordador espacial, al sur de Kazajistán, ¿no? Este avión es como el Antonov 124. El Antonov 124, que se denomina Ruslan o Super Ruslan, pues es como el 225, solo que el 225 es un fuselaje del 124 más extenso, más alargado en su estructura. Se le pusieron 2 motores más para que tuviera 6 turbinas. El tren de aterrizaje se le aumentó a 32 ruedas. Hay puertas que se eliminaron, rampas traseras del antiguo, y se puso una doble cola con un doble estabilizador horizontal enorme de grande, y ahí se le hizo pues el portón nuevo, la rampa nueva, etcétera, ¿no? Esto todo se termina en el año 1988, y es un año antes de que empiece a desintegrarse la Unión Soviética. Este avión, el 225, vuela la primera vez el 21 de diciembre de 1988, y digamos que su puesta en escena es en el Salón Aeronáutico de París en junio de 1989, un año después, y ya cuando se independiza Ucrania de la URSS en el 91, a su vez lo que hacen es que cancelan toda la parte de Ucrania en su participación en el programa espacial ruso. Y entonces pues el avión se queda en Ucrania, de ahí ya no se mueve porque empieza a ser propiedad exclusiva del Antonov Airlines, y está un tiempo parado, porque de hecho estuvo unos cuantos años parados entre el 93 y el 2001,
porque tuvo pues, bueno, pues una serie de mejoras, una serie de arreglos, etcétera, y durante todo ese tiempo no llegó a volar. Se puede arreglar los restos del Antonov 225. Es francamente difícil. De hecho, está prácticamente destruido, aunque parte de su estructura esté medio intacta, pero digamos que las partes más importantes están totalmente calcinadas y, bueno, pues devoradas por las llamas, ¿no? Hay un segundo prototipo del Antonov 225 que se detiene en su construcción se había construido el 70% del avión y de hecho cuando se empezó a construir este segundo prototipo ya era una versión mejorada del que fue el primer Antonov 225 y bueno, el Antonov 225 empieza a volar comercialmente el 3 de enero del 2002 en un vuelo entre Stuttgart y Oman, traslada 187 toneladas de peso, era poquito peso para la capacidad que tiene. Y la Antonov Company, bueno, quiere ahora mismo ensamblar el resto de las piezas para completar ese segundo prototipo. Digamos que acabarlo rápidamente costaría unos 350 millones de dólares. Sin embargo, para ponerlo en vuelo totalmente, de una forma totalmente garantizada, prácticamente como estaba volando este modelo, se calcula alrededor de unos 3.000 millones de dólares y bastante tiempo de trabajo, ¿no? Restaurar el avión destruido es prácticamente imposible, ¿no? Y bueno, ha salido a la palestra una de las empresas que trabaja para Antonov, es una empresa matriz que es la UKR Oboronprom, y es lo que han dicho, que van a intentar ensamblar las piezas que faltan en el segundo prototipo y echarlo a volar de alguna manera, aunque se tarde un tiempo. Y luego, Jorge, en referencia a las especificaciones propias del avión, pues es un avión enorme, ¿no? Tiene unas dimensiones súper grandes, colosales, o las tenía hasta este momento. Medía 84 metros de largo, tenía 18 metros de alto, tenía una envergadura de punta a punta del ala de 88 metros, en vacío ya pesaba 285 toneladas y no era lento volando, porque alcanzaba más o menos una velocidad de 850 kilómetros por hora, velocidad máxima, y un crucero lo podía mantener a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Lo máximo con el peso máximo con el que podía despegar eran 640 toneladas de peso. Su cabina, por ejemplo, no era tampoco analógica del todo, estaba completamente digitalizada prácticamente. Necesitaba 6 tripulantes para operarse, llevaba un piloto, un copiloto, un navegador, llevaba un operador de radio, llevaba a bordo 2 ingenieros de vuelo. A veces, por supuesto, iba alguna persona más que se ocupaba de los temas de carga detrás, etcétera. Y se le instaló precisamente un sistema de rampas que, bueno, estaba preparado para cargas de gran tamaño. Era una rampa que medía casi 5 metros y soportaba casi 50 toneladas. Y sobre todo también se pensó en que esa rampa debía de servir para vehículos largos, aproximadamente como máximo de peso hasta 120 toneladas, como por ejemplo, pues si querían transportar buses o vehículos largos, camiones, etcétera, que esa rampa fuera polivalente, ¿no? Para usarla. Incluso lleva grúas de carga el propio avión dentro. Lleva unas grúas de carga que pueden cargar hasta 30.000 kilos. Lleva un sistema de carga que tiene un cabestrante muy fuerte. Ese cabestrante se usa incluso para llevar helicópteros, otro tipo de aeronaves dentro también, aviones más pequeños. Si quiere llevar coches, pues caben hasta 50 coches divididos en 2 pisos. Como puedes ver, no es pequeño el avión precisamente, ¿no? Y de las misiones más importantes que ha hecho, pues, por ejemplo, ha participado, bueno, en la pandemia, ya por supuesto, ha movilizado muchísimo material sanitario entre países, luchando contra la pandemia del COVID-19. Tuvo una misión muy importante para llevar cargamento cuando fue el tsunami de Japón en el 2011. Estuvo también presente en la ayuda humanitaria en el terremoto de Haití en el 2010.
fue uno de los encargados de mover un montón de vehículos, camiones de bomberos en estos últimos incendios en los Estados Unidos, esos incendios forestales que eran totalmente devastadores. Y para que te hagas una idea, operarlo cuesta $30.000 la hora de vuelo. Es lo que le sale al Antonov Airlines, ¿no? Y bueno, además tiene varios récords. Por ejemplo, ha llevado, pues por supuesto, la carga más pesada en vuelo, que era un generador eléctrico de 190 toneladas que movió en el año 2009. Y es curioso, como curiosidad, pues cuando vuela en vuelos internacionales, el indicativo de llamada, ellos se hacen llamar Alfa Delta Bravo, que Alfa Delta Bravo son las iniciales del nombre y apellido de Antonov, del diseñador y constructor, que era Antonov Design Bureau. Y luego lo siguen 4 números, que son 4 cifras dependiendo del vuelo que hagan, etcétera. Sin embargo, cuando vuelan en zonas donde era antes la antigua Unión Soviética, usan pues el indicativo de vuelo tradicional, que es Antonov Bureau, y esas 4 cifras también seguidas, ¿no? Y bueno, estas son un poco las reseñas de lo que, de lo que hemos perdido. Hemos perdido, pues yo diría ahora mismo que una de las joyas más importantes de la aviación comercial moderna. Y bueno, va a ser muy difícil y vamos a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a ver este gigante de los cielos sobrevolando, vamos, todos los continentes, ¿no? Porque además no había rincón en la Tierra prácticamente que no sobrevolara, ¿no? Sí, como bien dices, van a intentar ensamblar piezas de este Antonov 225, quizá lo hagan por ser un icono, ¿no? Por ser un icono de esta maldita guerra. Sí, como te dije, el Antonov 225 para los ucranianos era ahora mismo tecnológicamente pues uno de los símbolos de la resistencia de Ucrania frente a la antigua Unión Soviética. Yo creo que además, precisamente porque vemos que entre los ataques de los rusos, por ejemplo, se ha caracterizado que muchos ataques de los rusos a suelo ucraniano ha sido contra símbolos característicos, ¿no? De su patria, de su cultura, etcétera. Y ya se sabe que a ciencia cierta los rusos tenían súper claro que cuando entraran en Gostomel iban a deshacer, a destruir o acabar con uno de los sueños de Ucrania, ¿no? Como era el Antonov 225. Y van dejando un poco de lado a este icono de los cielos ucranianos, a este Antonov. Si algo llama poderosamente la atención en este conflicto bélico es que Rusia no está utilizando toda su fuerza aérea. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay que ponerse en situación. Ucrania ya no tiene fuerza aérea prácticamente. No le quedan aviones, los pocos que le quedaban ha conseguido salvarlos en bases militares extranjeras. Han vuelto a Ucrania en algún momento determinado y han seguido cayendo derribados, ¿no? Por los aviones rusos, etcétera. Y en ese sentido, la supremacía del ejército ruso, del ejército del aire, de las fuerzas aéreas, está claro que era aplastante, ¿no? Pero es cierto que se pregunta a la gente el por qué, ¿no? ¿Por qué no están pisoteando con más fuerza en el sentido de ataques aéreos a los ucranianos, ¿no? Y hay muchas razones. Hay expertos en el tema, expertos en la materia, expertos militares, por supuesto, que primero, bueno, catalogan un poco de lo que están compuestas las fuerzas aéreas de Rusia. Ahora mismo está operando los cazas de combate, los Sukhoi 35, los Sukhoi 30, hay bombarderos que son los Sukhoi 34, hay cazas de ataque que son los MiG-31, hay los Sukhoi 25 que son para el ataque aire-tierra, por ejemplo, pero sin embargo vemos que, bueno, la tecnología más avanzada en el combate aéreo los rusos no la están usando. Hay varias explicaciones. Por ejemplo, ellos no saben la duración de la batalla, perdón, de la guerra. Entonces, prácticamente están reservando sus mejores bazas por si acaso. Porque como no saben medir el tiempo de duración del conflicto, pues no saben si van a acabar combatiendo con fuerzas extranjeras, si va a haber algún roce de la OTAN contra la OTAN
perdón, que al final pues haga que haya combates entre la OTAN y Rusia, sobre todo en el espacio aéreo, están reservados esos medios, ¿no? Esperan ellos nuevas fases en la guerra de Ucrania, los tienen más incluso como elemento disuasorio que para actuar directamente contra Ucrania o esperan que haya pues alguna intervención próximamente contra países de la OTAN, etcétera, ¿no? Entonces están un poco ahí pues pendientes. Han usado, digamos que, bueno, de hecho hemos visto que se han encontrado muchas bombas ya en Ucrania que no han estallado cuando se han lanzado desde los bombarderos. ¿Por qué? Porque eran bombas tan antiguas, casi que poco después de la Segunda Guerra Mundial, y se seguían almacenando, que había que tirarlas a ojo. No eran armas teledirigidas perfectamente contra un objetivo. Hay muchas que no explotaron precisamente ya porque estaban en mal estado. Los equipos de ellos están medio anticuados. Hemos visto cazas rusos también que han sido derribados y vemos a los pilotos rusos saltar, no les funcionan los paracaídas y hemos visto vídeos donde han bajado pilotos hasta el suelo y se han matado porque no les ha abierto el paracaídas, etcétera, ¿no? Entonces, si Rusia Rusia, por supuesto, es capaz, ¿no? de atacar a gran escala a Ucrania por el aire con sus fuerzas aéreas. Pero al no hacerlo, se está preservando un poquito contra la OTAN porque están diciendo como, ojo, que yo tengo todo esto y lo puedo lanzar en cualquier momento, ¿no? Hay otra posible explicación que lo que te decía ahora mismo precisamente, no tienen suficiente armamento moderno. Hay muchas bombas que no son guiadas, el material está anticuado, Rusia tiene un defecto, por ejemplo, que entre sus fuerzas aéreas tiene pocos cazas que ahora mismo puedan llevar armamento ultramoderno y para eso significa que al final es súper efectivo, ¿no? Entonces, pues bueno, ha tenido que usar digamos que aviones un poco más antiguos o de la reserva para tirar esas bombas un poco más antiguas porque no estaban preparados para esa guerra tan moderna, ¿no? Luego también se están reservando los mejores cazas de combate. ¿Por qué? Precisamente porque no los quieren perder. Y entonces tienen mucho miedo de los ataques de los ucranianos que están realizando con misiles tierra-aire. Han derribado muchísimos aviones desde posiciones fijas los ucranianos y entonces, pues, bueno, Rusia tiene cazas de combate ultramodernos que casi cada uno puede llegar a alcanzar un valor de 100 millones de dólares cada uno. Y entonces, ahora mismo Rusia no está por la labor de perder ese tipo de aviones, con lo cual, vuelvo a decir otra vez, que los está reservando lo más posible. Hay también mucho miedo a que no acaben con todas esas zonas ucranianas de baterías tierra-aire y se metan en zonas donde todavía tampoco está 100% estabilizada la invasión rusa y al final caigan también por ese tipo de ataque, ¿no? De hecho, bueno, lo que sí, por ejemplo, se ha visto es que han usado muchísimas tropas aerotransportadas y muchísimas tropas de paracaidistas que las han soltado casi, bueno, no diría sin ton ni son, pero sí, las han usado desproporcionadamente y hay zonas que las tienen muy controladas, hay zonas que las tienen totalmente descontroladas. Entonces, esos equipos tan millonarios no quieren arriesgarlos, sobre todo en zonas donde no las controlen, ¿no? Y luego también se está viendo que Rusia está siendo bastante incapaz para llevar operaciones aéreas a gran escala. ¿Qué quiere decir esto? Que están atacando un poco quirúrgicamente, pero no están, digamos que, teniendo operaciones aéreas que sean grandiosas, con un número grande de aviones a la vez. Bueno, entonces se demuestra que tienen mucha falta de planificación, tienen muchísima falta de capacidad de sorpresa en ese sentido y no pueden realizar operaciones aéreas complejas ahora mismo.
están siendo ataques muy selectivos, pero bueno, al final, por ejemplo, hay muchos vídeos de aeronaves rusas donde se ven vuelos en formación y si te das cuenta, muchas de las aeronaves no llevan más de formación de 2 o 3 aparatos. Estamos viendo muchos helicópteros que están cayendo por fuego de misil tierra-aire prácticamente al instante cuando se les ataca, ¿no? Los cogen prácticamente de sorpresa. Entonces no andan agrupados en un número muy grande y bueno, están teniendo bastantes dificultades por eso. Luego tienen mucho miedo a estos sistemas de defensa aérea que se llaman los MANPADS, que son esos lanzadores precisamente de misiles aire y los está empleando Ucrania y la verdad que como les han llegado muchísimos de cargamentos de la OTAN últimamente, pues bueno, pues están cayendo prácticamente como moscas las aeronaves rusas, ¿no? Eh, a mediados de la semana pasada, oficialmente se notificaban hasta 11 aviones rusos derribados y había entre ellos 4 cazas, por ejemplo, Sukhoi 34, que bueno, no es difícil, no es fácil de derribarlos y había 11 o 12 helicópteros también derribados, había un montón de aviones no tripulados derribados también. Les está costando y yo creo que las armas más potentes y más inteligentes las están reservando porque no saben a dónde van a tener que ir a atacar o en dónde van a acabar peleándose, ¿no? Los rusos y ni siquiera yo creo que no saben ni contra qué enemigo van a terminar luchando. Ahora sabemos que están invadiendo Ucrania, pero no saben por dónde van a salir los tiros próximamente y aquí, Jorge, puede pasar cualquier cosa, vamos. Porque, Iván, ¿en qué estado se encuentran ahora mismo los aeropuertos de Ucrania? Pues mira, tenemos aeropuertos, bueno, pues prácticamente devastados, ¿no? Yo te he hecho una relación de los aeropuertos y bases militares más importantes. Por ejemplo, está el aeropuerto de Zuliani, que está en Kiev también. Las últimas imágenes de satélite salían las pistas que estaban bloqueadas por vehículos para que no aterrizaran aviones, sobre todo rusos, en la capital de Ucrania y hasta el momento, por lo que sabemos, este aeropuerto no ha sido bombardeado, pero está totalmente bloqueado. También tenemos imágenes de satélite del aeropuerto de Vinnytsia, que hay nombres aquí que son difíciles de pronunciar, que está en el oeste de Ucrania. Este, por ejemplo, estaba totalmente devastado. La torre de control estaba prácticamente destruida, había aviones en la plataforma del aeropuerto que estaban bombardeados y atacados, zonas de la terminal estaban también destruidas, había daños en las pistas y ya el 6 de marzo los propios rusos lo daban por destruido por completo y de hecho en el último ataque, el más feroz a este aeropuerto, hubo 9 muertos y de ellos 5 eran civiles. Luego también tenemos la base ucraniana de Ocerne, que también hay imágenes satélites que muestran pues un montón de impactos de mortero. Hay misiles rusos que han caído en las pistas de vuelo, han destrozado calles de rodadura, está totalmente inutilizado. El aeropuerto de Gostomel, donde estaba el Antonov 225, este fue atacado el 26 de febrero y hay un satélite que se llama el Sentinel que sacó una serie de fotos y bueno, pues mostraban lo que al final vimos, ¿no? Había un montón de incendios, estaba totalmente prácticamente destruido, el hangar del Antonov 225 estaba pues totalmente en llamas prácticamente. De los últimos que han atacado está también el aeropuerto de Dnipro, que este se atacó pues en la noche del 14 al 15 de marzo, hace nada, y han destruido la pista de aterrizaje, han dañado las terminales y todo esto está confirmado también por el gobernador de la región. Y luego está uno de los más importantes, que es el aeropuerto el internacional de Kiev-Boryspil. Es prácticamente el aeropuerto más importante de Ucrania. Era uno de los principales objetivos de la invasión rusa en Ucrania. Fue atacado, las imágenes que se tomaron eran de febrero y seguía intacto. Entonces, no se sabe a ciencia cierta
por qué los rusos no han querido atacarlo. El aeropuerto está prácticamente intacto, hay informaciones del 5 de marzo que se ven aviones de distintas nacionalidades incluso en la plataforma aparcados, hay aviones rusos parados, comerciales, etcétera. Hay también las estructuras del aeropuerto están totalmente intactas, no han sido bombardeadas, pero sí los ucranianos lo que han hecho ha sido también colocar vehículos en las pistas por si los rusos lo quieren usar para que no puedan aterrizar, ¿no? Y es cierto que ha habido combates bastante brutales cerca del aeropuerto, incluso en el propio recinto del aeropuerto, pero sin embargo no se han dañado las estructuras. Y lo que se piensa es que los rusos no lo quieren tocar porque es bastante estratégico y yo creo que si avanza la invasión, creo que es un punto de entrada bastante importante de las fuerzas aéreas rusas para llevar personal, carga, soldados, aviones de transporte y yo creo que lo van a usar para eso pues bueno, en los próximos días, ¿no? Si la invasión rusa avanza y tiene éxito. Hace poquitos días podíamos leer que Putin había aprobado una ley en la cual afirmaba que podía quedarse con aviones que estuvieran en suelo ruso, aunque fueran de otras compañías. Iván, háblanos un poco de esto porque sin duda para aquellos que no estamos metidos en el mundo de la aviación puede ser algo desconcertante. Pues mira, esto es muy fácil. Un montón de compañías aéreas en el mundo lo que tienen son aviones de leasing. Los aviones de leasing son aviones de alquiler. Entonces, ¿qué hace? Que una compañía pues, que no tiene suficientes aviones, le sale más caro, obviamente, comprarlos que alquilarlos. Entonces se hace un leasing a otra empresa, lo alquilas. Entonces puede ser un dry leasing, que es un alquiler seco, digamos, en el que solo alquilas el avión sin tripulación, ni pilotos, ni azafatas, ni nada, o puede ser un wet leasing, ¿no? Que es el mojado en inglés, pero que quiere decir que lo lleva todo, ¿no? Que lleva ya sus tripulaciones, que va el avión completo, listo para operar. ¿Qué ha dicho Putin? Que todos estos aviones que estaban en zona rusa, en suelo ruso, que no se van a devolver a las compañías extranjeras por todas las sanciones que la Unión Europea, Estados Unidos, los demás países le están poniendo a Rusia. Quiere decir que ahora mismo entre 500 y 600 aviones que no son de compañías aéreas rusas, que solo están alquilados, no van a volver a sus dueños en represalia a las sanciones que está sufriendo Rusia. Los va a nacionalizar. Entonces se los va a quedar, se los va a apropiar. ¿Qué pasa? Que se puede apropiar de lo que quiera, pero lo cierto es que los aviones son muy caducos en el sentido de que enseguida necesitan repuestos, enseguida necesitan mantenimiento, enseguida necesitan inspecciones y muchas de ellas las realiza casi prácticamente el propio fabricante, ¿no? Boeing, Airbus, Bombardier. Entonces, todas estas compañías se han unido a las sanciones de los extranjeros a Rusia y no van a proporcionarle ni piezas de repuesto, ni mecánica, ni nada de nada. No les va a dar ningún tipo de asistencia. Pero Putin sí ha ordenado que todos esos aviones pues no se devuelvan, con lo cual es un daño económico muy grande a las compañías que han alquilado esos aviones a las compañías rusas, porque van a perder un bien que no lo van a cobrar, es como si se lo hubieran robado y puede meter en dificultades financieras a muchísimas compañías. Aeroflot, por ejemplo, tenía pues el leasing un montón de aviones y le va a complicar la vida a las compañías que se van a quedar sin los aviones, por supuesto. Iván Castro, como siempre, compañero, ha sido un placer que hayas estado con nosotros para hablarnos de este conflicto bélico y de esta desaparición del Antonov 225. Me comprometo contigo a que cualquier novedad en los espacios aéreos próximamente pertenecientes a este conflicto, pues nada, enseguida te lo notifico y pondremos al día a la audiencia, si te parece bien. Un abrazo. Cuídate mucho, Jorge. Muchas gracias.